Bueno, vamos a usar la Biblia, sí, claro que sí. ¿Qué más? ¿De qué cree que vamos a compartir en esta tarde? Se supone que somos un cuerpo, que estamos conectados, y si estamos conectados todos sabemos de lo que el Espíritu va a hablar. Amén. Eso se supone. Bien. Entonces les recuerdo, en este tiempo Dios nos ha venido hablando acerca de la paternidad, acerca de ser hijos y de lo que implica ser hijos. Amén. Durante mucho tiempo escuchamos hablar de los padres y se han levantado padres, ¿verdad? Pero cuando se levantan padres es porque hay hijos. Amén. Y hay hijos con un propósito. Los padres, ya lo han escuchado aquí cuando nosotros hacemos presentaciones de nuestros niños, siempre decimos, nuestros niños vienen a este mundo con un propósito. Así es usted. Usted es hijo de un padre, entonces usted tiene un propósito, ¿o no es así? Usted no vino regalado. Usted no vino porque a alguien se le pasó algo, se le olvidó algo. Usted vino por un propósito que Dios tiene con usted. Y estamos aquí y a este tiempo el Espíritu habla fuertemente de esto porque usted necesita ser activado. Usted necesita entender el propósito para el cual usted vino a esta tierra y qué es lo que Dios tiene con usted y qué es lo que Dios tiene conmigo, por supuesto. Amén. Yo le voy a invitar que vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, y vamos a estar compartiendo los versículos del 46 al 52. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Vamos a dar tiempo para que todos puedan buscarlo en su Biblia, en su smartphone, donde usted quiera. Pero que pueda leer la Escritura al mismo tiempo, todos podamos compartir la palabra, porque esto es para todos. Este es un mensaje que el Espíritu precisamente me venía dando hace algunos meses y no lo había podido cerrar, no lo había podido terminar. Y en esta semana el Señor me dijo que lo terminara y me dijo cómo terminarlo. Entonces, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, vamos a conversar el verso 46 y dice la Escritura: entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó, junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate que él te llama. Entonces, tirando su manto, se levantó y fue a Yeshua. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y se puso a seguirlo por el camino. Amén. Usted va a decir, bueno, seguramente usted ha escuchado y ha leído esta palabra y la ha compartido. Y cuando usted lee este pasaje, lo primero que se le viene a la mente es: aquí hubo un milagro, ¿verdad? Hay un ciego, una persona llamada Bartimeo, que recibió la vista, que recobró la vista. Él no la recibió, él la recobró, que no es lo mismo. Amén. Y encontramos a Jesús que en el transcurso de su ministerio, ya casi finalizando, de las últimas ciudades que visitó fue Jericó. Y dice la Escritura que estaba saliendo de Jericó cuando se encontró con este ciego. Y que este ciego clamaba a él y Jesús se detuvo y hizo un milagro en su vida. Uno de los milagros que Jesús todavía sigue haciendo. Amén. No se ha cortado la mano del Señor para hacer cosas extraordinarias. Tenemos un Dios sobrenatural, por lo tanto nuestra vida tiene que pertenecer al mundo sobrenatural. Lo normal para nosotros debe ser lo sobrenatural, no lo natural. Amén. Imagínense lo difícil que es para una persona vivir sin visión.
No tener vista no es un asunto nada sencillo. Una persona que no tiene visión, le es difícil caminar. Realmente, en el mundo natural en que nosotros vivimos, les llaman a estas personas y personas que tienen otro tipo de dificultades, les llaman discapacitados. Y resulta que esto no los inutiliza porque una persona ciega no es una inútil, pero sí se les dificulta hacer muchas cosas. Ya se les dificulta caminar, se les dificulta orientarse. Usted sabe, muchas personas se orientan y dicen por aquí nace el sol y por aquí se oculta. Una persona ciega no entiende eso, no puede usar una brújula para orientarse, ¿verdad? Entonces es mucho más difícil desenvolverse, realizar cualquier cosa que tú hagas o vivir si tú no tienes visión, si no tienes la vista. De hecho, el diseño original de Dios para el hombre no es que no tuviera visión. Dios creó al hombre perfecto y lo creó completo. De hecho, le quiero decir que desde el punto de vista científico no es una casualidad que tengamos dos ojos. La visión, usted necesita sus dos ojos para tener una visión correcta y completa. Resulta que las personas que le hace falta siquiera un ojo, no les es fácil a ellos discriminar distancias. Por eso una persona que le hace falta un ojo, le es muy difícil que le den una licencia para conducir, porque piensan que no va a poder determinar a qué distancia viene un auto o a qué distancia se va a estacionar o a qué distancia tiene un obstáculo. Ya ve, entonces, el diseño original de Dios para tu vida y para mi vida es que tengamos la visión, que no nos haga falta la visión. No te puedes conformar vivir si no tienes visión, si no tienes vista. Amén. Resulta que la visión tiene que ver con posición. Si yo pierdo la visión, automáticamente pierdo mi posición. No sé dónde estoy y no sé para dónde voy. En el versículo 51 nos dice que Bartimeo pidió recobrar la vista. Y cuando él está hablando de recobrar la vista es porque alguna vez la tuvo. Una persona no pide recuperar lo que no ha tenido. Si no hubiera sido ciego de nacimiento, hubiera dicho quiero ver, quiero tener visión. Pero Bartimeo específicamente pide recobrar la visión. Esto quiere decir, alguna vez tuvo la visión. Amén. ¿Cómo la perdió? No es un asunto que en este pasaje se nos aclare. No se nos dice si tuvo un accidente, si tuvo un golpe. No se nos dice nada. Probablemente tuvo un accidente, probablemente le pasó algo en lo físico y por eso la perdió. Le dio tal vez alguna enfermedad. No se sabe. Este no es el asunto que probablemente se abunde o se ahonde en el pasaje. El hecho es que él había perdido la visión y estaba pidiendo recuperarla. Jesús, el diseño original del Señor para toda persona es que tenga una visión. La visión te da la idea de hacia dónde tú te diriges. Una persona que no tiene visión no sabe hacia dónde se dirige. El diseño original de Dios siempre ha sido que las personas tengan visión, que sepan hacia dónde se dirigen. Jesús apareció para eso, para iluminar, para alumbrar, porque él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El propósito de aparecer Yeshua en tu vida, de que aparezca en mi vida, es que yo sea iluminado. Es que venga la revelación a mi vida y entienda por qué camino debo andar y hacia dónde me debo dirigir. La pregunta para hoy es, ¿qué quieres que el Señor te haga? Bartimeo estaba sentado junto al camino y apareció Yeshua. Y él clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí, y Yeshua se detuvo. El Señor iba caminando, dice la Escritura, con sus discípulos y una gran multitud, y se detuvo. Si Jesús se detiene en esta mañana en este lugar y te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué tú vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir al Señor? Tendrás muchas peticiones y todos no estamos pasando por los mismos procesos, pero créame, si el Espíritu trajo esta palabra es porque muchos necesitan recobrar la visión. Es porque el que me está escuchando por la radio necesita recobrar la visión, necesita recuperar el propósito, necesita recuperar su norte, para dónde Dios quiere llevarlo. Hay mucha gente ahora mismo en la casa con padre, pero no sabe para dónde va. Y este es el propósito de la paternidad.
Este es el propósito de Jesús en tu vida, que tú sepas qué quiere Dios contigo y hacia dónde tienes que ir. Pero tú tienes que recuperar la visión y más allá de eso tienes que ser consciente de que te hace falta la visión. No todo el mundo está consciente de que la visión le hace falta. No todo el mundo ha llegado a ese grado de madurez, de entender que algo le hace falta en su vida. Estoy aquí, pero ¿qué me hace falta? La visión. Si yo pierdo la visión, pierdo la posición. Mire el ejemplo de Adán. La Escritura dice que el Señor nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ese sentar te hace ver las cosas de otra manera. Si tú estás en otra posición, no puedes ver. La posición te ayuda a la visión. Si yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, yo estoy viendo lo mismo que Él ve. Estoy sentado en su mismo nivel. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Eso es lo que Dios tiene para tu vida. Estar sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero, ¿cuál es la posición de Bartimeo? Aquí dice que está sentado junto al camino mendigando. ¿Cuál es tu posición? Cuando Dios le hace preguntas a las personas acerca de su posición, es porque no están donde tienen que estar y más adelante lo vamos a ver. ¿Quién es Bartimeo? Es decir, Bartimeo es un ciego, sí, claro. Pero la Escritura nos dice que Bartimeo era hijo de Timeo. De hecho, la expresión Bar en el arameo significa hijo de. Bartimeo significa hijo de Timeo. ¿Quién es Timeo? La Escritura no nos dice. No hace mucho énfasis en quién es Timeo. Era una persona conocida, porque la Biblia no hace referencia a personas que quizás no se conocen. Timeo era una persona conocida, pero esta palabra significa honor. Entonces, Bartimeo significa hijo de honor. ¿Le suena conocido eso? Usted y yo somos hijos de honor. ¿Y dónde deben estar los hijos de honor? Sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No mendigando al lado del camino. Entiende que empieza a haber un problema de identidad. Si yo soy un hijo de honor, ¿por qué estoy mendigando al lado del camino? ¿Por qué no estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Qué pasa en mi vida? La identidad. El hijo de honor. Eso eres tú. Eso ha dicho el Señor. Tú eres un hijo de honor. No me imagino cómo te ha definido tu familia. No sé cómo te han definido tus amigos. No sé cómo te ha definido quien quiera que sea, tu jefe, tu compañero, quien quiera que sea. Pero esto es lo que Dios ha dicho de ti. Dios ha dicho que tú eres un hijo de honor. Y por lo tanto, como hijo de honor, tienes una posición que obviamente no es al lado del camino mendigando. Si tú eres un hijo de honor, eso quiere decir que tú estás diseñado para dar honra, ¿verdad? Y cómo tú le das honra a tu padre, la Biblia nos dice y nos enseña: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero antes de eso dice que hijos, obedecer a vuestros padres. Tú honras a tu padre cuando tú obedeces, cuando tú das obediencia, das honor al padre. Pero obviamente tú no puedes obedecer porque tú no estás en el camino. Bartimeo no podía obedecer nada porque él estaba mendigando, él estaba ciego. No podía entrar en el camino, no podía saber a dónde iba. Era un hijo de honor, pero no estaba dando honor. ¿Cuántos en la iglesia nos está pasando eso? ¿Cuántos en la casa nos está pasando esta historia? De que somos hijos de honor, estamos hechos para dar honra al Padre, pero no estamos dando ninguna honra al Padre. No estamos obedeciendo. ¿Y por qué? Porque no tenemos visión, porque hemos perdido la visión. Damos honra al Padre
cuando nosotros somos. La creación da honra al Padre cuando cumple su propósito, cuando es lo que Dios hizo, cuando es lo que Dios quiso que fuera cuando Dios los creó. Miren lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 6, y versículo 26. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: fíjense en las aves del cielo, que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién podrá de ustedes, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué se afanan por el vestido? Fíjense en los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy está y mañana la echan en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Pero aquí tiene que ver el tema también es con ser. Él dice: fíjense las aves del cielo. ¿Qué dice aquí? Ellas no siembran. ¿Qué son ellas? Son aves. ¿Qué hacen las aves? Las aves cantan, las aves vuelan, las que pueden volar. Pero se trata de ser. Ellas cumplen el propósito para el cual Dios las creó, ser aves. Los lirios del campo. ¿Cuál es el propósito del lirio del campo? Nacer, dar una bella flor con un bello aroma y se seca. ¿Y qué dice la Escritura? Que su vestidura es tan majestuosa que ni aun el rey Salomón. Porque ellos son. El lirio del campo no está enfocado en otra cosa que no sea en ser lirio. Usted me dirá: ay, pero fácil, el animalito y el lirio no piensan. Ahí, usted tiene un libre albedrío para escoger ser y no está escogiendo ser. ¿Se da cuenta? No estamos escogiendo ser lo que Dios quiso con nosotros, estamos escogiendo ser otra cosa. Estamos escogiendo ser lo que nuestro padre, nuestra madre, nuestros familiares quieren. Pero nadie se ha detenido a preguntar: ¿sabes, Señor, qué quieres tú de mí? Nadie ha hecho un alto y yo sé lo que Dios quiere de mí. Sé para dónde voy. Esa es la actitud, la manera de pensar que tiene a muchos hijos de Dios mendigando al lado del camino. Sin visión, sin saber para dónde van. La manera de pensar. Debo pensar como Jesús pensó. Eso me enseña el libro de Filipenses. ¿Recuerdan que lo compartimos? El libro de Filipenses todo el tiempo está atacando la manera de pensar. Dice: haya en este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló, ¿para qué? O cómo se humilló, haciéndose obediente. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Y mi manera de pensar debe ser: yo tengo que obedecer a Dios. Pero para yo obedecerlo, yo tengo que saber para dónde voy y qué es lo que Dios quiere. Pero no le estoy preguntando a Dios qué quiere. Hay mucha gente que no le ha preguntado a Dios qué quiere. Está siendo otra cosa. Está siendo lirio, está siendo ave. Unos están volando, unos están... Pero no estás siendo tú. No eres lo que Dios dijo. Están en la iglesia y probablemente estén trabajando como la iglesia de Éfeso, que era ardua en su trabajo, pero no estaban caminando en su diseño. ¿Estás caminando en tu diseño? Si tú no estás caminando en tu diseño es porque tú perdiste la visión. Es porque tú eres un ciego, como Bartimeo. Este es el problema de Bartimeo y de muchos en el cuerpo de Cristo. Han perdido la visión, no pueden ser. Y no pueden ser porque no nos comunicamos con Dios, no nos relacionamos con Dios adecuadamente. No tenemos la revelación de Padre, de Dios en nuestra vida. Para muchos les está pasando como les pasó a Adán. Para Adán Dios fue su creador, nada más. Pero Dios quería ser más que el creador de Adán, quería ser su Padre. Este ha sido el propósito de Dios todo el tiempo. Con la creación del hombre, quería ser el padre del hombre, no quería ser el creador del hombre. Adán solamente llegó a la revelación de Dios como creador y no fue hijo. Pero Dios en este tiempo está hablando, nos está hablando,
para que nosotros salgamos y lleguemos a ser como Jesús, que Jesús fue el postrer Adán, que sí llegó a ser hijo. Jesús vino, como dijo la hermana Alicia en unas clases anteriores, dijo que Jesús se convirtió en el Hijo del Hombre para que nosotros fuéramos en el Hijo de Dios. Jesús vino a modelarnos cómo ser hijos del Padre. Tenemos que quitarnos la mentalidad religiosa. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a salvarme de mis pecados. No. No. Jesús vino a enseñarme a ser hijo, y el hijo es obediente. Si yo soy hijo y soy obediente, el tema del pecado está muerto. Si yo soy obediente, yo no peco. Él vino más que enseñarme a no pecar, vino a enseñarme a ser hijo. Manera de pensar de la iglesia. No, Jesús vino a lavarme de mis pecados. No. Jesús vino a enseñarte a ser un hijo. Y cuando un hijo es obediente, obviamente vence al pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Pero tengo que entender los propósitos de Dios en mi vida. No puedo seguir teniendo la misma mentalidad, la misma forma de pensar. ¿Quién decide? ¿Recupero mi posición o sigo siendo mendigo? ¿De quién es este problema? ¿Quién decide cómo cambia esta situación? ¿Cómo cambia esta circunstancia? Yo, tú. ¿Tú decides hoy? Si las cosas siguen como hasta ahora y sigues siendo un mendigo al lado del camino, o recobras la visión. Mucha gente está mendigando, está sentada junto al camino. Y cuando hablamos de mendigar, la gente enseguida hay pruebas económicas. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de temas financieros. Estamos hablando de temas espirituales, porque aquí todo es espiritual. La prosperidad es un asunto integral. Yo no soy próspero porque tengo dinero. Yo soy próspero porque yo hago la voluntad del Padre y el Padre me prospera en todo. Así que no crea que mendigar, no, yo no soy un mendigo porque yo vivo bien, yo tengo mi auto, yo gano bien. Yo no soy un mendigo. Usted puede tener todo el dinero del mundo y ser un mendigo junto al camino porque no está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. De eso se trata este tema, de obediencia, de cumplimiento. ¿Cuál es el camino? Aquí dice, Bartimeo estaba sentado junto al camino. ¿Cuál es el camino? Usted me va a decir, la Escritura dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está bien, pero ese no es el tema aquí. Vaya conmigo a Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6. ¿Alguien lo tiene y lo puede leer? En otras versiones dice, de él ni en la edad avanzada. Claro, ni aun cuando fuere viejo. Cada uno de nosotros tenemos un camino. ¿Entiende? Cada uno de nosotros tiene un camino para andar en él. De hecho, la Escritura nos dice en Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó un camino para ti. Antes de la fundación del mundo, te concibió Dios y dijo, este es el camino porque va a andar Juan, porque va a andar la Consu, porque va a andar la Sabi, porque va a andar Elicia, porque va a andar Rodrigo, porque va a andar Fernando. Ahora, ¿tú estás andando en el camino que Dios trazó para ti desde antes de la fundación del mundo? Ese es el tema, este es el asunto. Dios creó unas obras para mí para que yo andara en ellas. Yo estoy andando en el camino y en las obras que Dios creó para mí. Yo sé cuáles son esas obras siquiera. ¿Le has preguntado a Dios cuáles son las obras que tú preparaste para mí, para que yo andara en ellas? Yeshua nos vino a modelar la vida de hijo. Y algo que determinó la vida de Cristo es su obediencia. Y mire lo que dice Marcos 10. En el mismo capítulo de Marcos 10 nos dice, cuando iba saliendo al camino, vino uno corriendo, se arrodilló delante de él
y le preguntó: Rabí, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Dice, cuando iba saliendo a su camino. Jesús andaba en su camino. ¿Entiende? Jesús andaba en su camino, en el camino que el Padre trazó para él. Marcos capítulo 10, versos 32 al 34. Iban por el camino que sube a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. Entonces volvió a llevar aparte a los 12 y comenzó a declararles las cosas que le iban a suceder. Como ven, vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre lo entregarán a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. ¿Se da cuenta que Jesús tenía claro cuál era su camino? No, si me van a coger y me van a azotar, pero yo voy a resucitar al 3er día nomás. Estaba claro. ¿Usted la tiene tan clara como la tenía Jesús? No me diga ahora, lo que pasa es que Jesús era el Hijo de Dios y usted no es hijo de Dios. ¿No tiene el Espíritu Santo como Jesús tenía? Jesús la tenía clara. Me van a coger los sacerdotes, me van a azotar, me van a burlar de mí, me van a matar, pero yo voy a resucitar al 3er día. Ya. Fácil. Tenía claro cuál era su camino. Perfectamente claro. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Que tú tengas claro cuál es tu camino. No solo que tengas claro, sino que andes en ese camino. Porque aquí dice que Jesús iba por su camino. Iba directo a Jerusalén a que le hicieran todo esto que él estaba diciendo, que le iban a pegar, que le iban a apresar, que lo iban a matar. Jesús fue hacia su destino, hacia su propósito. ¿Tuvo miedo? Sí, claro. A nadie le gusta que lo estén esperando para azotarlo, para matarlo. ¿Tienes miedo? Es normal. Pero no te puedes quedar al lado del camino. Tienes que seguir. Tienes que caminar tu camino porque en ese camino hay victoria para ti. La Biblia dice que Jesús obtuvo un nombre que es sobre todo nombre. O sea, eso no fue en vano. Sí, yo me dejo pegar, me van a matar y todo eso, pero eso no fue gratis. Dios ha prometido una corona de vida para ti. Me ha prometido una corona de vida para mí. Pero si yo soy valiente y si me atrevo a enfrentarme a mi camino, si yo me quedo sentado junto al camino mendigando, ay, pobrecito de mí, como yo, denme una monedita. ¿Vas a entrar a tu camino? Vamos a ver. Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Hijo del Hombre vino para construir lo que el Padre le encomendó. ¿Qué cree que construyó Jesús? Oigo opiniones, sugerencias. ¿Qué construyó Jesús? Aló, están aquí. Oigo, ¿qué construyó Jesús? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Recuerde lo que ya dijimos, Jesús tenía claro su camino. ¿Qué construyó Jesús? Construyó un altar donde el sacrificio fue el mismo. Esa era su encomienda. Él vino a construir un altar donde él mismo se iba a sacrificar y eso fue exactamente lo que pasó. Ni más ni menos. Y como consecuencia de eso vino, claro, estableció el reino, se formó la iglesia, exactamente. Pero básicamente fue esto. Construyó un altar donde él mismo se sacrificó. Ese era el objetivo. Volviendo a Bartimeo, dice la Biblia que Jesús iba saliendo de Jericó, como ya leímos, y se tropezó con Bartimeo, que había perdido su visión y por lo tanto no podía andar ni podía hacer nada. Ya lo dijimos. Nada más pedir limosnita. Eso era lo único que podía hacer. ¿Qué es Jericó? Cuando la Biblia habla de Jericó, ¿de qué habla? ¿A qué se refiere cuando está hablando de Jericó?
Jericó es un lugar de fortalezas espirituales contrarias a la voluntad de Dios. En el libro de Josué, en el capítulo 6, en el capítulo 1 nos dice que la primera ciudad que los 2 espías, el pueblo de Israel, conquistó fue a Jericó. Ellos se acercaron a Jericó. En el versículo 1 dice que la ciudad estaba cerrada a causa de los israelitas. Nadie podía salir ni nadie podía entrar. Jericó es un sistema de pensamiento que tiene mucha gente en la iglesia. No crea usted que esto es el mundo ni los demonios. Jericó es un sistema de pensamiento que está infiltrado a la iglesia, que no le deja a la gente dejar entrar la voluntad de Dios en su vida, que tiene a la gente cerrada, la tiene sin visión, la tiene ciega. Es un sistema religioso porque en Jericó vivían muchos de los levitas y sacerdotes en el tiempo de Jesús. Es un sistema religioso que te impide avanzar, que te tiene en la ruina. Eso es Jericó. Representa a la religión. La religión no me ofrece nada. Lo único que la religión me ofrece es juicio. Los mendigos y todas las personas lisiadas no podían entrar al templo. La religión les decía, tú no tienes acceso al Padre. Pero ¿cuál era la solución de la religión? Ninguna. Ya, yo no tengo acceso al Padre, pero ¿y? Nada. Jesús así, tú no tienes acceso al Padre porque estás ciego. Recobra la vista, vuelve al Padre. ¿Entiendes? La religión te ata, la religión te impide recobrar la visión, te impide encontrarte con el Padre. El sistema religioso siempre te va a tener fuera del camino. Esta gente era identificada, las personas leprosas, los ciegos, los discapacitados, en la edad antigua estaban plenamente identificados. No podían entrar al templo. La religión hace eso, la religión te pone los límites. La religión no te deja crecer, la religión no te deja avanzar, la religión te sienta junto al camino y ahí te moriste. Pero Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito de Jesús es que tú tengas vida, una vida espiritual plena, no una vida religiosa, no una vida de límites, no una vida sentado junto al camino, donde no haces nada, donde no le das gloria a Dios. ¿Me sigues? Los estudiosos de la Biblia dicen que en la época habían 2 grandes males, sobre todo en Jericó, la ceguera y la pobreza. Esto es lo que trae el sistema religioso a tu vida, trae ceguera espiritual y trae pobreza espiritual, trae ruina. El pueblo de Israel estaba lleno de religión, estaban llenos de ritos, ellos hacían todas las cosas que tú quieras. Tenían un servicio en el templo, pero ¿para qué? Estaban llenos de ceguera y de ruina. Esto caracteriza el sistema religioso. Donde hay religión hay ceguera y ruina. Siempre. Esto caracteriza al sistema religioso. Usted quiere saber si alguien está metido en una religión, está perdido en la visión y está arruinado espiritualmente. Son 2 características fundamentales del sistema religioso. Esto era característico de Jericó. La ceguera y la pobreza. Sin visión no hay nada. Dice la Escritura que Él nos llamó a que conociéramos una herencia y habla de una riqueza espiritual. Y por riqueza espiritual entiéndase todo lo que tiene que ver con eso. Lo material procede de lo espiritual también. Entonces hay reflejos, en lo material hay reflejos de cosas espirituales. Una iglesia arruinada y sin visión no va a ningún lado. Una iglesia mendiga, como Bartimeo. Por lo menos la Biblia nos dice que Bartimeo ya estaba fuera de Jericó. Ya había dado un pasito adelante en su recuperación. Si tú quieres recibir la vista, quieres recobrar la vista, tienes que salirte del sistema religioso. Es lo primero. Gente con religión no va a ningún lado. Gente con estructuras mentales que no le dejan moverse no va a ningún lado. Si yo quiero recuperar la vista, yo tengo que deshacerme de las estructuras religiosas, de todo sistema de pensamiento que me impide avanzar. Es lo primero. Yo si no salgo de Jericó, yo no recobro la vista. Si no salgo de Jericó, no me encuentro a Jesús.
La revelación de Jesús va a venir cuando yo esté fuera de Jericó. Estando yo en Jericó, yo no tengo ninguna revelación de Jesús, no tengo ningún encuentro con Jesús. Estando fuera de Jericó, es cuando tengo el encuentro con Jesús. Es cuando me tropiezo con Jesús. Es cuando Jesús aparece en mi vida. Le pregunto, ¿usted ha salido del sistema religioso? ¿Ha salido de los sistemas de pensamiento que le impiden avanzar? Salga de los sistemas de pensamiento y estructuras que le impiden avanzar. Porque eso es lo que Dios ha venido hablando. Y ha venido diciendo, la iglesia ha estado sumida en pensamientos y estructuras religiosas que le impiden avanzar, que le impiden gobernar, que le impiden ser, que le impiden ejercer el gobierno que Dios instituyó o para el cual Dios creó a la iglesia, porque la iglesia es la restitución de ese Adán que debía gobernar. Entonces la iglesia tiene que gobernar también. Si la iglesia no gobierna, entonces la iglesia no está en el camino correcto. La iglesia está sumergida en Jericó todavía. Salga de Jericó. Salga del sistema religioso. Salga del sistema de pensamiento del mundo y del sistema religioso que no le deja hacer nada. El sistema religioso que nada más es juicio, pero nada de soluciones, pero nada de vida, pero nada de restauración. Porque esto es Yeshua. La vida del Espíritu es una vida de restauración. Él vino a restaurar. Dice, este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Este es el tiempo en que Dios quiere restaurar todas las cosas. Quiere restaurar a la iglesia, te quiere restaurar a ti como hombre, como persona, como mujer, como ser humano integral. Tienes un propósito y Dios te quiere restaurar. Pero tú tienes que salir. Tienes que estar fuera de Jericó para encontrarte con Yeshua. También se había dado cuenta Bartimeo que le hacía falta la vista. Salgo del sistema religioso, estoy fuera de Jericó, pero me hace falta entender que yo tengo un propósito. Porque Dios no te llamó a ti a que calentaras la silla de la iglesia. No nos llamó para que nos juntáramos porque es muy bonito que nos veamos, es muy bonito tener amiguitos cristianos. Mua, mua, mua. Beso, beso, apapacho, eso es lindo. ¿Entiendes? Eso es lindo. Pero el propósito de Dios está más allá de eso. Yo me voy a una iglesia cristiana porque son buenas personas y a mí me gusta juntarme con buenas personas. ¿Te cree que para eso lo llamó Dios? No. Dios tiene mucho más cosas mucho más allá con usted. No tengo nada que hacer los domingos y como algunos de mis amigos se van a hacer yoga, yo me voy a la iglesia. Porque yo me relajo. Porque yo me relajo, yo me desestreso yendo a la iglesia. Si ese es su pensamiento, amado, amada, usted es un ciego y un mendigo. Así nada más. Así nomás, como dicen acá. Sí, amado. Tú tienes que entender que tu vida está mucho más allá. Tu vida, Dios tiene muchas cosas contigo. No te limites a que yo vivo mi vida tranquila, yo voy a la iglesia y todo es muy bonito. No. Dios tiene cosas contigo. Impresionante lo que Dios tiene contigo, pero si tú recobras la visión. Bartimeo ya se había dado cuenta, había dicho, yo no tengo vista, pero la puedo recuperar. Porque ya había salido del sistema religioso. El sistema religioso te dice que tú estás mal y quédate mal. Tienes una disciplina perpetua, una cadena perpetua de disciplina. Eso es lo que hace la religión. No, hermano, usted está mal con el Señor. No, siéntese, usted no puede ministrar. Cadena perpetua. No, usted no puede tomar Santa Cena porque usted está mal con el Señor. Siéntese allí nomás. La religión es muerte. Eso trae muerte. ¿Cómo vas a recuperar la visión? Tienes que salir y cambiar e identificar que necesitas la vista. Dice la Escritura que cuando él oyó, comenzó a clamar. Pero algo bien importante, tú también necesitas identificar que tú no puedes recuperar la vista con cualquiera.
¿Sabe que Bartimeo tenía clara quién era Jesús? Dijo, este es el que me puede devolver la vista. Este, Yeshua, el que va pasando por ahí, es el que me puede devolver la vista. Cualquiera no te puede devolver la vista. Te devuelve la vista alguien que tenga vista. La Escritura dice en Mateo capítulo 5 y versículo 14, déjenlo, son guías de ciegos, son ciegos guías de ciegos, pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto es lo que le ha pasado a muchos. En la religión nadie tiene vista, por lo tanto no te la pueden devolver. Si tú quieres la vista, tienes que salir de la religión. Y tienes que buscar a las personas que tienen luz, a quienes Dios ha dado la revelación, para que la revelación venga a tu vida también. Porque yo no me puedo juntar con otro ciego, porque él no me puede dar lo que él no tiene. Él no tiene visión, entonces él no me va a dar visión, porque él no tiene visión. Pero en cambio yo me voy y me junto donde hay personas que tienen revelación, entonces la revelación viene a mi vida. Y mis ojos son alumbrados. Como Pablo oraba por las iglesias, decía, yo oro para que sean alumbrados los ojos del entendimiento. ¿Por qué Pablo hacía eso? Porque él tenía revelación. Él podía orar para que la revelación viniera por la iglesia, porque él tenía revelación de Dios en su vida. Los apóstoles, Juan tenía revelación de Dios, él vio, Juan vio. Pablo oyó, tenían revelación de Dios en su vida. Tú no te puedes juntar para tú ser iluminado. No te puedes juntar con personas que no tienen visión, que no tienen revelación. ¿Entiendes? No puedes seguir con el mismo grupo de gente que toda está ciega, porque tú no vas a salir de ahí si sigues con la misma gente que está ciega, que no sabe para dónde va. Tú tienes que hacer un alto en el camino y tienes que decir, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir. Yo tengo que seguir a alguien que tiene la revelación. Yeshua tenía la revelación. Pablo tenía revelación. Júntate con gente que tiene revelación. Deja de andar siguiendo, porque hay gente que está con ciertas personas por sentimentalismo. Es que son mis amiguitos de toda la vida. Es que yo nací con ellos en el evangelio. Es que ciegos no pueden guiar a otros ciegos. Sal del sistema. Sal de donde estás y ves detrás de Yeshua, que es el que tiene la revelación. Amén. Bartimeo ya sabía que Jesús tenía revelación. Dice la Escritura, cuando yo, porque Bartimeo no le servía la vista, pero sí el oído. Ya se había despertado, ya había salido del sistema religioso. Entonces, cuando tú empiezas a salir del sistema, cuando tú sales del sistema religioso, tus sentidos espirituales se empiezan a activar. Y Bartimeo le funcionó muy bien el oído. Oyó que venía Jesús el Nazareno. Dijo, esta es mi oportunidad. Si tienes el oído espiritual ejercitado, vas a entender lo que Dios te está tratando de decir hoy. Porque Jesús está lo mismo que en esa época está pasando. Está pasando alrededor de nuestras vidas. Ha venido a aparecerse en nuestras vidas. Pero tú tienes que ser sensible, tienes que escuchar el mensaje, tienes que escuchar lo que Él está hablando. Él está hablando y te estás diciendo, sal del sistema religioso. Sal de Jericó. Recupera la visión. Tengo propósitos para ti. Recupera tu camino. Eso es lo que Jesús está hablando hoy. Bartimeo reconoció y empezó a clamar. Empezó a clamar. La Biblia dice que él gritaba y la gente le mandaba a callar. ¿Sabe que al principio del capítulo que empezamos a leer, la Biblia dice que Jesús había salido de Jericó y con él, ¿quiénes iban? Sus discípulos y la multitud. Usted sabe que a veces la multitud también va detrás de Jesús, pero esa multitud son elementos distractores. ¿Sabía usted eso? Y esa multitud también va a intentar distraerlo a usted de encontrarse y de tener la revelación de Jesús. ¿Sabía usted que todo el que dice que tiene revelación no en verdad la tiene? Eso era la multitud. Salió Jesús de Jericó y con él iba los discípulos y una gran multitud. Y esa multitud que le decían a Bartimeo, cállate,
La multitud. La multitud te tiene que ser capaz. Si usted tiene claro quién tiene la revelación, también debe ser capaz de entender quién no la tiene. Usted no puede escuchar a todo el mundo. ¿A quién está escuchando? ¿A quién le ha pegado su oído? Porque hay personas que han identificado y están tratando de entrar, pero hay otras que le están haciendo tropiezos y que son estorbos. A esos también te los tienes que quitar de encima. Esos son la multitud. La multitud no son discípulos. Ellos no quieren nada con Jesús. Ellos quieren los beneficios de Jesús. Ellos quieren que Jesús los alimente. Ellos quieren que Jesús les haga milagros. Esa es la multitud. Los discípulos son los comprometidos. Los discípulos son los que han entregado su vida a Jesús y que están caminando en el camino en obediencia. Pero tú no puedes escuchar a la multitud. ¿Y cómo sé quién es multitud, hermano? ¿Qué quiere la multitud? La multitud quiere los beneficios, los milagros, la alimentación. Eso es lo que quiere la multitud. Escucha cómo habla una persona y tú vas a saber si es multitud o es un discípulo. ¿Sabes que en la iglesia hay multitud? ¿Sabes que en la iglesia no todos son discípulos? ¿Sabes que en la casa hay multitud? Sí, en la casa hay gente que viene a buscar milagros y que viene a buscar cosas, pero ellos no están ni ahí. Ellos no están pensando en poner nada. Porque los discípulos ponen. Son hijos, los hijos ponen, los hijos hacen. La multitud no, la multitud es yo vengo a recibir, ¿qué me vas a dar? Son los clientes. Que ya nosotros hemos hablado de eso aquí. La multitud es el cliente, la multitud es el que viene a ver, ¿qué me van a dar hoy? ¿Qué palabra me tiene hoy, hermano? Ay, pero el grupo estuvo fome. Yo pensaba que wow, iba a ser wow. Las canciones que cantaron no me gustaron. El grupo estuvo. ¿Qué pasa con el grupo? Hay que meterlos en ayuno. ¿Sí? Esa es la multitud. La multitud no está pensando en construir plataformas de adoración. Porque ellos vienen a recibir, ellos no vienen a dar nada. Ellos no son como María Betania, que está quebrando su frasco de alabastro para que su perfume llene toda la casa del Padre. Ellos vienen a que les den perfume, ellos no vienen a dar perfume. Esa es la multitud. Entonces yo no puedo escuchar lo que la multitud me dice. Yo tengo que tener claro quién es multitud y quién es discípulo. Y tengo que escuchar a los discípulos y a Yeshua que me está hablando. Bartimeo reconoce a Jesús de una manera muy particular. Bartimeo, cuando oye que es Jesús Nazareno, porque aquí dice así, dice que empieza a clamar y dice, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué el Hijo de David? Si Jesús era conocido de muchas maneras, más adelante le dice Rabí, le dice Maestro. ¿Por qué el Hijo de David? ¿Por qué la impresión que tiene Bartimeo de Jesús es del Hijo de David? Lo sitúo en el contexto. Marcos es un libro, un evangelio que presenta a Jesús ¿cómo? ¿Cómo presenta Marcos a Jesús? Discipulado básico. Estamos mal. Sí. El hijo de David aparentemente era un rey, pero Bartimeo no está mirando a Jesús, hijo de David, como el hijo del rey, sino a Jesús, hijo de David, como David, el que construyó una plataforma de adoración, el que hizo una reforma espiritual, el que hizo una reforma en la manera de adorar, el que sirve. ¿Entiendes? No es Jesús el hijo de David, el rey del linaje de David. No, Jesús el hijo de David, aquel David que hizo una reforma espiritual, y este Jesús está haciendo una reforma espiritual. Eso es lo que está diciendo Bartimeo. Porque Marcos presenta a Jesús como el siervo, como el hijo que construye. Ese es el siervo. Es el hijo que construye. Entonces, tú te conviertes en lo que tú adoras. Tú te conviertes en la revelación que tienes de Jesús. Él estaba diciendo, yo necesito convertirme en un hijo de David, en un hijo que construye. Necesito dejar de ser un mendigo que estoy sentado junto al camino, mendigando, pidiendo limosna, y me tengo que convertir en un hijo que construye.
en un hijo que hace. Esa es la revelación que él tiene de Jesús. A menos que tú tengas una revelación de Jesús correcta, no vas a recuperar tu visión. ¿Me sigues? A menos que tú entiendas que Jesús es el Hijo de Dios y que es constructor y que tú tienes que ser hijo de Dios y constructor, tú no vas a seguir, no vas a salir de la ceguera espiritual. Eso es lo que el Espíritu está hablando hoy. Tú sales de la ceguera espiritual cuando tú entiendes que tú eres un hijo de Dios, soy un hijo de honor, soy Bartimeo, el hijo de honor, por lo tanto soy un hijo que tengo que construir, porque eso es lo que da gloria al Padre, eso es lo que da honra al Padre, el que yo construya, el que yo haga, el que yo construya lo que el Padre me ha encomendado, eso es lo que da honra al Padre, eso es lo que me da, lo que consolida mi identidad. Amén. Llega un momento en que él está clamando y clama más alto. Y entonces Jesús se detiene y lo manda a llamar. Y aquí es donde viene el punto clave de este asunto. Jesús se ha detenido y te manda a llamar. Y te dice, ¿qué quieres que te haga? Y a esta hora y a estas alturas ya tú la tienes clara. Y dices, ¿sabes qué? Yo necesito recobrar mi visión. ¿Por qué? Porque yo he estado en la religión y la religión acabó con mi visión del reino. Porque yo vivía en Jericó y en el sistema religioso yo me volví ciego y pobre. Lo que me dejó el sistema religioso fue mendicidad y pobreza. Pero yo reconozco que esto no es lo que Dios tiene para mi vida. Yo reconozco que así no le estoy dando honor al Señor. No estoy honrando al Padre siendo un mendigo. Entonces dice la Escritura que él, cuando Jesús lo llama, arrojó su capa. En algunas versiones dicen su manto. La religión pone mantos sobre ti. Así como hay mantos correctos, hay mantos proféticos, así también hay mantos de ruina, hay mantos de ceguera. La religión te pone los mantos, te pone la capa. Pero cuando yo oigo que el maestro me llama, yo me quito el manto. No me lo quita el maestro, me lo quito yo. Yo porque cambio mi manera de pensar. Porque digo, ¿sabes qué? Yo no soy más un mendigo, yo soy un hijo de honor. Cuando yo aterrizo en quién soy yo, por eso es tan importante que tengas claro la identidad, tengas claro cuál es tu camino y lo que Dios quiere contigo. Porque en ese momento se van a caer los mantos, se van a caer los velos. ¿Entiendes? En ese momento tú vas a ser activado como hijo. En ese momento se te van a caer todos los mantos, los velos y lo que sea que te haya puesto la religión y quien sea se va a caer. Él se lo quita. Dice la Biblia, él arrojó la capa. En algunos dice que se utilizó el vocablo apobalón, que significa abandonar, dejar de lado. Abandono mi identidad incorrecta, porque este no soy yo. Yo soy Bartimeo, el hijo de honra. No soy el mendigo. Abandono la capa, abandono el manto, quito los mantos, quito los velos. La Escritura también me dice que el que viene a Jesús, los velos le son quitados. Eso está en Efesios, si no estoy mal. Se me perdió por acá, pero bueno. Yo soy conforme a la revelación que tengo. Bartimeo se tropieza en Jesús y dice, este es el hijo de David, el hijo que construye una reforma espiritual. Entonces él se apodera de esa identidad. Recién ahí es cuando puedes recibir la visión. Si tú no recuperas la identidad, tú no vas a recuperar visión. Así de sencillo. Así nomás. Por eso es tan importante en este tiempo que el Padre está hablando que te identifiques. ¿Qué soy? Porque así puedo recuperar la visión. Si yo no recupero mi identidad, no recupero la visión. Bartimeo primero recupera su identidad, él arroja la capa y dice, yo no soy más el mendigo. Recupera su identidad primero y ahora sí estoy listo para recibir la visión.
Antes de que Jesús le diga qué quiere que te haga, él ya había arrojado la capa. ¿Entiendes? Si yo salgo de la religión, si yo vengo al Señor, si yo escucho su voz, si yo escucho el llamado, los velos me son quitados, los mantos me son quitados. Dice el libro de Malaquías en el capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estamos en los tiempos bajo el manto profético de Elías. Y este es el tiempo en que el padre está volviendo el corazón de los hijos. ¿Y los hijos para qué? Para que construyan. El padre te está dando identidad, te está identificando, te está diciendo quién tú eres para que tú construyas. Y los velos te son quitados. Cuando tú entiendes quién tú eres, enseguida se van los velos, caen los velos. Ahora puedes recuperar la visión. ¿Qué más dice el Señor? Y esto me hace libre. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 15 dice: aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre la mente de ellos, pero cuando se conviertan al maestro se les quitará el velo. Léase la capa, léase manto. Cuando ellos se vuelven, cuando tú te vuelves al Señor, cuando oyes su voz, cuando oyes que Él te llama y vas hacia Él, porque aquí la Biblia dice que le dijeron, levántate, te llama. Tú te tienes que levantar, porque nadie te va a levantar. ¿Entiendes? Porque aquí esto es un asunto de determinación y de decisión. Si el maestro me está llamando, entonces yo me levanto y voy. Porque muchos también están esperando, ay, es que no me llaman, es que no me quieren. ¿Quién levantó a Bartimeo? Levántate, el maestro te llama. Jesús no lo vino a levantar a él, hermano amado. Jesús lo mandó a llamar. ¿Usted está pensando en eso? Y dice, no, pero Jesús como patujo, ¿no? Si es un cieguito. El cieguito, pobrecito, ¿por qué no va él y lo levanta y lo coge y viene acá, Cochita? No. Ven acá, Cochita, pobrecito, ¿cuánto tiempo has estado ahí? No. Si se da cuenta que esto es un asunto de determinación, de voluntad, Jesús te llama. Bueno, entonces voy, si Jesús me está llamando. No estoy esperando que Jesús venga a recogerme, a cargarme. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. No estoy pensando que nadie me diga nada. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Me estoy levantando. Yo me levanto y voy al encuentro de Jesús. Porque Dios es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando se quitan los mantos, cuando yo me vuelvo al Señor, cuando escucho su voz y los mantos me son quitados, entonces yo tengo libertad. Y dice Juan capítulo 8, versos 31 al 36. Famosísimos los versículos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué verdad está hablando Yeshua? ¿De qué verdad estamos hablando aquí? Se lo voy a leer. Entonces Jesús les dijo a los fariseos, a los discípulos, que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, llegarán a ser libres? Entonces Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál verdad? Si tú llegas a conocer la verdad de que Jesús es el Hijo y que Dios te llamó a ti a ser hijo, vas a ser verdaderamente libre. No vas a ser esclavo. ¿Entiendes? Esa es la verdad. De que Dios te creó para que fueras su hijo, para que fueras un hijo de honra. Cuando esa verdad yo me apodero de ella,
yo digo, no soy más un mendigo, yo soy un hijo de Dios, yo soy libre. Porque la religión nos enseñó otra cosa de esto. Pero la verdad es que tú estás llamado a ser un hijo de Dios. Jesús, ¿a qué apareció en tu vida? Para librarme de mis pecados. No, Jesús apareció en mi vida para que yo entienda que yo soy un hijo de Dios. Para eso apareció Jesús en mi vida. Para que yo deje de ser un mendigo y sea un hijo de honor. Así es. Recién ahí, cuando yo recupero mi identidad, es cuando puedo recuperar la visión. El versículo 52 dice, Yeshua le dijo, vete, tu fe te ha sanado, léase tu obediencia, tu disposición. Al momento recobró la vista y se puso a seguirlo por el camino. Miren, después que Bartimeo recupera la vista, ya no está sentado al lado del camino. Ahora le sigue a Jesús por el camino. ¿Lo ve? Jesús vino a decirte hoy, recobra la vista. Es necesario que recobres la vista. ¿Para qué? Me sigas por el camino que yo tracé para ti, por las buenas obras que preparé para ti antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan de esa canción? Yo soy libre para adorar, yo soy libre. Ese es el mensaje del Padre. Mi espíritu te reconoce. Cuando tú reconoces al Padre en tu espíritu, cuando tú tienes la revelación del Padre, entonces recién ahí tú eres el Hijo. Por eso, la vez pasada, en uno de estos comentarios, el pastor May decía, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio, dice, la posibilidad de ser hijo de Dios. Esa posibilidad depende de ti, de la revelación que tú tengas de Jesús. Si yo no tengo la revelación de hijo de Jesús en mi vida, yo nunca llegaré a ser un hijo. Por eso es tan importante que prestes tu oído a lo que el Espíritu está hablando en estos tiempos. Porque el Espíritu te quiere devolver tu identidad de hijo, pero depende de ti. Si tú te levantas, depende de ti. Si tú vas al encuentro de Jesús, de que la recuperes. ¿Entiendes? Ya todo está listo para ti. El maestro te está esperando. El maestro te llama. ¿Vas a ir o te vas a quedar al lado del camino mendigando? Iglesia, de ti depende. Yeshua está esperándote. Sí, tú has clamado. Hay gente que vive clamando por un encuentro, por una revelación de Dios, pero no está oyendo. Primero, no está con las personas correctas, las que le pueden dar la revelación, las que tienen la luz. Segundo, no se están levantando, están esperando que alguien los venga a levantar. Y el Señor te está diciendo, te estoy llamando y te estoy esperando. ¿Te vas a levantar a venir? No sé. Este es un hermoso tiempo. Yo le invito a que allí esté meditando en el Señor, porque Dios nos ha hablado en esta mañana. Padre, Señor Todopoderoso, que hoy los ojos del entendimiento y del espíritu de mis hermanos todos sean alumbrados, Señor. Que conforme a estas palabras, Dios mío, ellos puedan entender que la revelación de Hijo tiene que hacerse realidad en su vida, Dios mío. Que ellos puedan entender a lo que tú los has llamado, que ellos puedan entender, Dios mío, qué tú quieres con ellos, que ellos puedan encontrar su camino. Dios mío, yo te pido que en el nombre de Yeshua sea hecho en la vida de ellos, que tú te reveles en sus corazones. Te pido que tú fluyas en sus vidas. Te pido que tú, Señor Todopoderoso, bendito Dios, les ayudes a entender, les des sabiduría, les des espíritu de entendimiento y sabiduría, Dios mío. Que este tiempo sea un tiempo de explosión, Dios mío, en ellos. Que sean, Dios mío, acelerados los tiempos para ellos. Que sean restaurados, Dios mío. Que todo aquel que ha estado en el camino mendigando se levante, Dios mío. Que escuche la voz del Maestro. Que escuche, Dios mío, la voz de la vida. Porque tu palabra dice que tú eres, Dios mío, el camino, eres la verdad y eres la vida, Señor. Que la vida de tu espíritu se haga realidad y se levanten, Dios mío, de su estado de postración, de mendicidad. Que todo el que me escucha
sea levantado, sea libertado por la revelación de Yeshua, que es el Hijo de Dios. Que todos puedan crecer, que todos puedan alinearse con tus propósitos y tus caminos, Dios. Que en el nombre de Yeshua sea esto hoy, Padre. Porque es el Espíritu, Dios mío, el que está llamando en este tiempo, el que está restaurando la relación de los padres y de los hijos. Porque cada uno de ellos en su espíritu necesita reconocer que tú eres Padre y que los llamaste a construir. Son útiles en tus manos. No es como el mundo ha dicho, no es como la gente probablemente les ha dicho, que no sirven para nada, que son inútiles, que no tienen potencial, pero en tus manos, Dios mío, todos los vasos se convierten en vasos de oro, en vasos de honra. Hoy, Dios mío, ellos necesitan manifestar su identidad de hijos de honor, Dios mío, porque fuimos creados para ser hijos de honor, para darte honra, para bendecirte, Señor. Adore a Dios en esta mañana. Adore a Dios allí y pida que la revelación del Espíritu empiece a vivir reconozca al Señor en esta mañana en su espíritu y entre en esa dimensión, en esa gracia de ser el Hijo de Dios en esta mañana. Vuélvase al Señor para que caigan mantos en su vida, mantos que puso la religión, porque la religión lo limitó. La religión le dijo: usted no puede ser, no puede ejercer el ministerio, usted no puede ir, no puede hacer. Pero el Maestro ha venido para que usted tenga vida, para que sea restaurado en esta mañana. Santo, levanta, Dios mío, da vida.